¿En qué experiencia o fase negativa de tu vida sientes que tu alma, tu psique, todo tu espíritu se ha quedado detenido? Normalmente son cosas negativas, a veces son cosas muy fuertes. Pero la primera invitación mía es a que sepas cuál es esa situación y que pienses, no para que sigas pensando sobre eso, reflexionando sobre eso, recordando incidentes, tampoco para que digas, eso ya quedó en el pasado y ya no me interesa, para que lo sepas. Porque saberlo es el primer paso para la recuperación, para poderte sanar por dentro interior. Saber qué situación es exactamente la que yo siento que no me deja, es como una cadena que me encadena a ese evento y yo siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y espero que tengas mucha honradez porque lo que te voy a decir después tal vez te mueva un poco. Si tú le cuentas a la gente, a cierta gente lo que ocurrió y siempre dices, es que si a mí no me hubiera pasado eso, es que eso no era justo y es que esta situación me marcó de por vida negativamente y es algo que nunca voy a olvidar y es algo de lo que todavía no capto por qué. Hay dos cosas que te voy a decir que para tu salud emocional son importantísimas. Dejar de preguntar ¿por qué? Y dejar de preguntar ¿por qué a mí? Porque eso es lo que yo he escuchado. Eso te va a conducir a que la gente diga, ay, pobre de ti, y tú mismo, ese es el problema, que tú mismo digas que pobre de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la pregunta es, ¿por qué a mí no? ¿En dónde pienso que las cosas solo son para ciertas personas? Que cuando algo pasa digo, ay, pobre, pero qué bueno que no fui yo. Sí, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Pero la pregunta, ¿por qué a mí? De principio te está conduciendo a un lugar equivocado. ¿Por qué a mí? Nunca vas a tener la respuesta. Y las preguntas que no tienen respuesta es mejor no hacerlo. Y las preguntas que tienen respuesta, esas son las preguntas que te tienes que plantear porque son las preguntas que te llevan a tu liberación, a tu sanación, si eso es lo que quieres. Lo que encuentro es que muchas veces la gente sin darse cuenta se ha quedado suspendida en un evento particular y de ahí explican todo, es como la justificación para todo lo que sigue. Y en el fondo lo que desean es lástima, pobre de mí, y van por la vida como pobre de mí, esto no debió haberme pasado, a mí me pasó. Y cierto, hay situaciones sumamente fuertes, sumamente injustas, sumamente desastrosas. Pero lo que te quiero decir es que esa es la explicación para muchas cosas, pero no puedes permitir que se convierta en excusa para quedarte ahí. ¿Por qué? Porque lo que recibes, si es que recibes de la gente cariño, si es que dices así, pobre, consideraciones o que te tengan lástima, eso es y ahí te vas a quedar. Y entonces cada vez eso alimenta también el ciclo de que te quedes estancado. Pero si tú dices, sí, esto pasó y no fue justo y no entiendo por qué, no entiendo cómo, no sé qué situación pasó, pero pasó y lo sobreviví. Y ahora lo que voy a hacer no es nada más sobrevivirlo, sino a superarlo. Y entonces lo que voy a hacer es, esto explica muchas cosas hasta ahora, pero el hecho de que mi vida no haya comenzado bien o que los primeros años o que esta etapa no haya marchado bien, no es excusa ni es razón para que continúe así. Y yo no quiero continuar. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Primero, empezando por no preguntar ¿por qué a mí? Cuando pasa un diagnóstico, ¿por qué a mí? Pues así es. A unos les toca, a veces no. Y no es que la vida sea injusta, porque si fuera injusta, sería injusto si a nadie le pasara nunca nada y a otros, o un pequeño grupo le pasara todo. Es así, es al azar. A veces a mí, a veces a ti, a veces al de más allá. Y esa pregunta no te conduce más que a llegar siempre a un callejón sin salida, que te hace daño a la larga y te estanca en momentos valiosísimos que podrías estar viviendo
de otra manera. Si dejaras de preguntar ¿por qué a mí? Y si te pusieras, eso fue lo que pasó hasta acá, pero la segunda parte de mi vida la voy a escribir yo y la voy a escribir de otra manera, aprendiendo todo lo que aprendí de esa experiencia negativa, porque nunca es tarde. No te quedes estancado en ese momento, en esos momentos, en esa etapa, en ese dolor, porque tu vida vale mucho y puedes hacer muchísimo con esa experiencia si la pones en el camino justo y si te das cuenta de que te está impidiendo un desarrollo que es maravilloso y que lo que recibes a cambio es mínimo y es una caricatura de lo que podría ocurrir si tú dijeses con determinación, voy a dejar de preguntar por qué a mí, porque no me conduce a ninguna parte, y voy a cambiar mi historia. Se empieza por ahí. No quiere decir que al día siguiente va a ser otra historia, pero por ahí se comienza diciendo eso, como una afirmación inicial. Y si eres creyente, ponerlo en el camino de Dios, que vas a ver que esa es la fuerza que te va a ir llevando, pero no se va a hacer sin que tú des tu afirmación y tu aprobación y tu determinación. Así se comienza todo cambio positivo. Espero verte la próxima semana y te deseo una muy bella y productiva semana.